El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encarga de mantener y regular las funciones vitales del cuerpo humano. Se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo controla el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la mano derecha y la habilidad con los números. El hemisferio derecho, por su parte, controla el manejo de la parte intuitiva, es donde se encuentra la imaginación, el gusto por la música y por el arte, controla la mano izquierda y mediante ella percibimos las dimensiones. El cerebro también se divide en 4 lóbulos y cada uno de estos controla funciones diferentes. El lóbulo frontal controla el razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. El lóbulo temporal controla la audición, la memoria y el aprendizaje. El lóbulo parietal controla el tacto, el gusto, el olfato y la presión. Y por último, el lóbulo occipital controla principalmente la visión. Ganglios basales. ¿Qué son? Son un conjunto de núcleos subcorticales interconectados situados en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican a ambos lados del tálamo a la altura del lóbulo temporal. Se trata de cúmulos de sustancia gris, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas, que poseen un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza, el tálamo, y reciben además de enviar información a otras áreas cerebrales. Los ganglios basales están repartidos entre zonas cercanas al centro del encéfalo, bajo de la corteza cerebral y alrededor del diencéfalo. Por su localización, tienen un papel en acciones que están entre lo automático y lo voluntario. Los principales neurotransmisores que actúan en estas áreas cerebrales son la dopamina como un excitador y el GABA como un componente inhibidor, teniendo diferentes efectos según en el núcleo y los circuitos nerviosos en el que actúen. Algunas de las principales funciones de los ganglios basales son las siguientes. Una de las funciones por la que más se conocen a los ganglios basales es por la regulación y gestión de las acciones motoras voluntarias. También tienen una actuación predominante en el aprendizaje procedimental y en la automatización de la conducta. Participan de forma activa en las funciones ejecutivas. Los ganglios basales participan en la conducta emocional y en el reforzamiento producido por drogas o estimulación. Tálamo. El tálamo se define como la estructura cerebral situada encima del hipotálamo. A él llegan todos los estímulos sensoriales con excepción del olfatorio. Pasan por esta zona de nuestro sistema límbico para después ser derivados a zonas más específicas. Esta parte de nuestro cerebro tiene la función principal de comportarse como un núcleo de conexión y asociación de estímulos e información de carácter emocional. Hipotálamo. Este pequeño elemento de nuestro sistema nervioso emocional es el responsable de muchísimas funciones neuronales. El hipotálamo es la zona del cerebro más importante para la gestión y coordinación del equilibrio de nuestro cuerpo. Este equilibrio se conoce como homeostasis y es el proceso mediante el cual nos regulamos y podemos llegar a mantenernos estables en nuestro entorno. Recientemente se ha descubierto que percibe los niveles de una proteína llamada leptina cuando comemos demasiado y como respuesta a estos niveles disminuye nuestro apetito. También regula conductas tales como los ciclos del sueño y el mantenimiento de la temperatura corporal. El glóbulo pálido, derivado del diencéfalo, se sitúa entre el putamen y cápsula interna. En este caso, posee neuronas mielinizadas que son utilizadas para transmitir información al tálamo y a la sustancia negra. El glóbulo pálido participa en la regulación del tono muscular de ciertos movimientos. Cuerpo estriado. Los ganglios basales se sitúan sobre el cuerpo estriado. El estriado es considerado la principal zona de recepción de información de los ganglios basales. Se trata de una zona que recibe numerosas proyecciones de diversas áreas cerebrales, integrando la información y actuando con ella. El núcleo caudado es una estructura que tiene forma de C. Además, cuenta con 3 porciones, que son cabeza, cuerpo y cola. El núcleo caudado
Situado debajo del lóbulo frontal y en conexión con el occipital, esta estructura está vinculada con la sensación de alarma, avisando de que algo no funciona correctamente, así como la motivación. Esto se debe a sus conexiones con el lóbulo frontal, especialmente con el córtex orbitofrontal. El putamen, situado debajo del núcleo caudado y unido por la zona anterior, es un elemento fundamental en el control de los movimientos automatizados. Se vincula al movimiento de la cara y extremidades tanto inferiores como superiores. El núcleo subtalámico, situado en el punto de unión entre el mesencéfalo y el tálamo, está asociado al control del movimiento involuntario. La sustancia negra, localizado bajo el tálamo, en el tronco del encéfalo, esta estructura es conocida por ser una de las principales fuentes de dopamina del cerebro. Participa activamente en el sistema de recompensa cerebral, en su conexión con el estriado, formando parte del tracto nigroestriado. También tiene gran importancia en el control del movimiento fino, tanto de extremidades como de los ojos. La corteza prefrontal se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. Es considerada un área de asociación multimodal o terciaria, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. Se encarga de gestionar funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la inteligencia, la conducta, la motivación y las emociones. En esta región es donde prácticamente se genera la toma de decisiones. El prosencéfalo es la parte más voluminosa del encéfalo. Contiene las áreas sensitivas, motoras, memoria e inteligencia en dos estructuras llamadas hemisferios cerebrales. Se localiza en varios lugares del sistema nervioso central, siendo más predominante su ubicación en el cerebro y por debajo de este, es decir, que se localizan en la cavidad craneal junto a otras partes del sistema nervioso. Se divide en dos partes, el diencéfalo y el telencéfalo. Diencéfalo es la parte del sistema nervioso en el que se agrupan varias regiones funcionales del encéfalo, en las cuales destacan el tálamo y el hipotálamo, mencionadas en el sistema límbico. También pertenecen el epitálamo, subtálamo, glándula la hipófisis y la retina. El epitálamo es una parte del encéfalo situada por encima del tálamo. Su función está relacionada con la vida instinto-afectiva. Subtálamo es la estructura diencefálica situada entre mesencéfalo, tálamo e hipotálamo. Está vinculada a la gestión del movimiento corporal. Glándula hipófisis produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del cuerpo. Está ubicada en la base del cerebro. Retina. El nervio óptico permite la transmisión de información del ojo al cerebro mediante su unión con el diencéfalo. El diencéfalo se localiza en la parte media del cerebro. El telencéfalo está constituido por las regiones más externas del cerebro, incluyendo la corteza cerebral y los ganglios basales, y es la estructura que coordina la mayoría de acciones voluntarias del organismo. Se localiza justo por encima del diencéfalo, siendo así la región del encéfalo más alejada de la espina dorsal. Se divide en corteza cerebral, hipocampo, ganglios basales y bulbo olfatorio. La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro. Esa corteza puede dividirse en 4 lóbulos, los cuales son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, los cuales serán mencionados. El bulbo olfatorio se trata de una pequeña estructura vesicular localizada por debajo de la corteza cerebral, en la zona más próxima a las fosas nasales. Esta capta y procesa la información procedente del sentido del olfato. El giro cingulado o cingulum realiza un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex. El giro cingulado conforma una circunvolución de forma arqueada cercana a la superficie del cuerpo calloso. Realiza un papel de conexión entre los aspectos volitivos, motores cognitivos, emocionales y mnésicos. Interviene en la modulación de la voz. Se encarga del aprendizaje de la vocalización emocional. Su estimulación produce sentimientos de ansiedad, placer y miedo. La región subcallosa se encarga de la regulación de las funciones autonómicas como la respiración y el ritmo cardíaco. Participa en el movimiento de manos y en el inicio espontáneo de la acción. Juega un papel importante relacionado con la motivación en el funcionamiento de la corteza prefrontal para la realización de acciones voluntarias.
El área septal es una zona del cerebro que se encuentra en la zona inferior posterior de la cara medial del lóbulo frontal, localizada frente a la lámina terminal, una lámina compuesta por materia gris que conecta el quiosma óptico y la comisura anterior. Se encuentra junto a la zona inferior del cuerpo calloso, estructura compuesta de fibras nerviosas que se encarga de unificar los dos hemisferios cerebrales. El área septal consigue regular el estado emocional y se encuentra implicada en el procesamiento del placer. Dentro del área septal se encuentran núcleos septales. Son grupos de núcleos celulares que se encuentran frente al cuerpo calloso y se adhiere al septum. Estos participan en los comportamientos emocionales, sexuales, agresivos, en ciertas implicaciones en la atención y la memoria. El área septal y a su vez los núcleos septales poseen estrechas conexiones con el hipocampo y el hipotálamo medial. Son claves en funciones como las emociones, la memoria, el equilibrio orgánico o el nivel de alerta. ¿Qué es y cuál es la función del cerebelo? El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. El romboencéfalo es una porción de encéfalo que rodea al cuarto ventrículo cerebral. Lo integran el miencéfalo y el mentecéfalo. Juntamente, se encuentra localizado en la parte inmediatamente superior de la médula espinal y está formado por tres estructuras: el bulbo, la protuberancia anular o puente de Barolio y el cerebelo. En él se encuentra también el cuarto ventrículo. La especialización del romboencéfalo durante la vida embrionaria da lugar a la formación de diversas estructuras del sistema nervioso central en vertebrados. También se le llama cerebro primitivo posterior, siendo uno de los tres esbozos de cerebros primitivos, junto al prosencéfalo o cerebro primitivo anterior y al mesencéfalo o cerebro primitivo medio. Protuberancia anular. Su función es conectar y comunicar al mesencéfalo y al bulbo raquídeo. En otras palabras, la protuberancia anular tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo en los hemisferios cerebrales y el cerebelo. La formación reticular es una estructura del tallo encefálico, desde la parte rostral de la protuberancia anular hasta la parte caudal del diencéfalo, que se encarga de los ciclos circadianos de sueño. Filogéticamente es una de las partes más antiguas del encéfalo. ¿Qué es el locus coeruleus? También conocido como locus ceruleo. Es un núcleo compuesto principalmente por neuronas noradrenérgicas que se encuentra en la protuberancia del tronco encefálico. Este centro es de una de las partes pertenecientes al sistema de activación reticular y sus principales funciones son aquellas relacionadas con las respuestas fisiológicas de estrés y miedo. El bulbo raquídeo participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Controla los reflejos de la tos, el vómito, el estornudo, la deglución y, en consonancia, los mismos músculos que se necesitan para deglución y la producción de voz. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargado de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. El sistema límbico está situado en la zona interna de nuestro cerebro, más allá de la corteza cerebral. Recibe influencias de muchas otras vías del sistema nervioso relacionadas con los sentidos: sistema auditivo, visual, olfactivo, sensores del tacto y del gusto. Una de las funciones del sistema límbico es que se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. El hipocampo forma un papel importante en la formación de recuerdos a largo plazo. La amígdala es la estructura límbica involucrada en muchas funciones cerebrales que incluyen las emociones, el aprendizaje y la memoria. Es parte de un sistema que procesa emociones como el miedo y ansiedad. El núcleo accumbens, situado debajo del glóbulo pálido, recibe señales del área tegmental ventral y envía señales al glóbulo pálido.
Este núcleo participa en el mantenimiento de conductas reforzadas por drogas y habituación. Posee conexiones con el sistema límbico. Área tegmental ventral. Es una región del cerebro medio responsable de las sensaciones de placer y de la conducta motivada. Aquí encontramos neuronas dopaminérgicas, siendo esta región en la que se concentra la mayor cantidad del resto del cerebro. La dopamina se encarga del control motor, impulsos, deseo sexual, emociones y adicciones.